Bueno, habló hace instantes el ministro de Energía, Juan José Aranguren, luego del anuncio que se realizó en la tarde de ayer en conferencia de prensa, donde se daban los detalles, ¿no? Este tope al 400% de la tarifa de gas en relación a la misma tarifa del año pasado, del mismo bimestre del año pasado 2015. También reconoció que han cometido errores en la facturación, pero también dijo que no hay marcha atrás. ¿Lo escuchamos? Dale. Nosotros reconocemos la realidad causada en la población a partir de la necesidad de recomponer los cuadros tarifarios. Reconocemos también de que en función de circunstancias particulares que han ocurrido, que no necesariamente podemos controlar, como es la temperatura que genera que este invierno, o al menos el inicio del invierno y parte del otoño, haya sido más frío que el año pasado. Entonces, al incremento del consumo, que en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires ha sido del orden del 50% por encima del año anterior, y una circunstancia que al haber sido el año anterior más cálido, mucha gente, que son la gran cantidad de los altos consumidores que han mostrado incrementos sustanciales de las facturas este año, durante el año pasado habían tenido beneficios, subvenciones por ahorro de energía. Eso generó en un 25% aproximadamente de la gente saltos, impactos tarifarios que no habíamos identificado, y entonces reconozco que eso no lo habíamos hecho y acá lo venimos a corregir. Justamente, y para evitar un problema, y a partir de la introducción que hacía Romina al principio, podría corregirlo en algo, porque usted dijo que habíamos dispuesto un tope del 400% en la boleta, sobre la tarifa. no la tarifa, en la boleta. Lo que teníamos era sobre la tarifa. Exacto. Lo que dijo la resolución 99 era tope en el 400% de la tarifa vigente el 31 de marzo, y ahora, para evitar problemas, para evitar confusiones, y aunque no corrijamos por el volumen consumido, lo que estamos implementando en el día de hoy es un tope Y ya está Gustavo Silvestre. ¿Cómo está, Gustavo? Buen día, Antonio. Buen día, Dani. Día. ¿Cómo les va? Bueno, la verdad es que el propio gobierno está admitiendo que de error en error van queriendo aprender, prueba de error en forma permanente, pero además les cuesta admitir que se equivocaron. La oposición está señalando además que que ni siquiera por regiones, que tendrían que haber tenido en cuenta porque son diferentes las temperaturas, y el gobierno sigue con esta política de prueba y error, cuando frente a situaciones políticas adversas como las que se venían generando y la reacción de la gente toma ahora esto que es, digamos, una reducción hasta ahí, porque igualmente 400% de tope sigue siendo muy alto. Pero además, lo que hay que tomar, otra cosa que hay que tomar en cuenta, ayer el gobierno, el presidente empezó temprano a decir que los que andaban en patas y en remeras en su casa. Yo digo, hay que ver primero cuánta gente anda en remeras y en patas. Ahora, Gato, ¿Cuánta gente tiene ese tipo de calefacción a que alude el presidente? Ahora, ¿quién les hace la comunicación en la La provincia de directora Buenos de Aires? discurso. Pero en la provincia y En la presidencia. en la nación. ¿Sabés que desde ayer, La comunicación es ¿sabés que pésima. tienen una directora de discurso? Sí, ¿no? sí, lo Hay una comentábamos. directora de discurso que seguramente es la que le da, porque ayer hasta el propio jefe de gabinete admitió que de gas se está aprendiendo ahora. Entonces, prueba, error permanente. Pero digo, ayer, durante todo el día estuvieron hablando de que había que ahorrar energía, que no hay más energía que gas, y resulta que no hay un tope tampoco al consumo de gas. No hay un tope, porque el que consumió muchísimo, como la factura es de acuerdo a lo que gastaste, vas a poder seguir consumiendo lo que quiera, porque el tope te lo pone la factura del año pasado y lo vas a tener que multiplicar, no sé, esta aritmética. Sí, que el que consumió poco, ahora va a poder consumir sin tope y va a pagar el tope del año pasado. Y tampoco se habla, por ejemplo, tampoco se habla de los que renunciamos hace mucho tiempo, como en mi caso, al subsidio, que ya venimos pagando tarifas altas desde hace En tiempo. provincia yo pago tarifa alta hace muchísimos años. Obvio, y los que renunciamos al subsidio. Es decir, la verdad que como lo están recomendando hoy incluso las asociaciones de usuarios del consumidor, hay que esperar a ver en definitiva qué es lo que resuelve la Corte. Porque esto está en un andarivel judicial que, más allá de que las empresas van a tener que ahora reformular
la tarifa y volver a reimprimirlas con este tope, en definitiva, lo que hay que esperar es la resolución final que tenga la justicia, que tenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en base al fallo de la Cámara Federal de La Plata, en base a las apelaciones que se han ido presentando y a ver qué resolución toma en definitiva la Corte sobre este tarifazo, que sigue siendo alto y que sigue marcando cómo el gobierno va haciendo prueba-error en forma permanente y que hoy el propio Aranguren está admitiendo que se vuelven a equivocar porque muchísimas cosas que tendrían que haber tenido en cuenta no las tuvieron en cuenta. Y que una vez más me parece que da argumento a lo que yo indicaba en el día de ayer, que fue un aumento para justificarles incrementos a las empresas proveedoras, que era lo que venían reclamando desde hace mucho tiempo, ¿no? Gato, le damos la bienvenida a Julián también, que está aquí con nosotros para hablar del mismo tema. Julián. Sí, buen día. Bueno, con respecto a esto último que marcaba Gustavo, a mí me parece que en el caso de las empresas, fíjense ustedes que las empresas sí recibían a lo largo de los últimos años subsidios, es decir, las empresas tenían los desembolsos. La pregunta es por qué no hicieron las inversiones que tenían que hacer en su momento. Independientemente de esto, también hay algunas cuestiones que me parece que mencionaba recién Gustavo y que son importantes, puntualmente lo que él marcaba como que no hay un límite en el consumo, o en todo caso lo que se deja de lado es el sistema de premios y castigos, ¿no? El sistema de premios y castigos para tratar de inducir a un consumo menor. Estaba claro que ese sistema tenía sentido en un contexto donde estaba subsidiado gran parte de quienes tomaban el servicio de gas, pero que en este caso y en este contexto, como una gran parte o una parte importante de aquellos sectores que tienen un poder adquisitivo relativamente alto, ya venían sin subsidio, por lo menos en algunos sectores, el límite con el cual se va a contrastar este 400% es ese que ya no tenía subsidios, ¿se entiende? Es decir, sí, ya el año pasado se pagaba una factura mucho más importante en esos sectores que en otros, y por ende eso es lo que va a operar como un límite, es decir, el límite es mucho más alto para aquellos que tienen mayor poder adquisitivo, digamos. Pero Julián, es verdad que dejas la puerta abierta al criterio de cada uno, ¿no? Es verdad que dejas la puerta abierta a un consumo que, donde obviamente el Estado va a tener que subsidiar lo que es el diferencial entre el límite que te pone el 400% y todo lo que vos consumas a partir de ahí. Claro. Estamos hablando obviamente de facturas en el orden de los 4.000, 5.000 pesos, ¿no? Incluso más, así que cada uno tendrá que tomar su decisión. De todas maneras también hay que tomar como elemento que esto corre o esto tiene vigencia hasta fines de diciembre, y que el año que viene hay que ver cuál es el parámetro que el gobierno utiliza justamente para instrumentar lo que muy probablemente va a ser un nuevo esquema tarifario. Ahora, Julián, todo también depende de cómo sea el fallo de la Corte. Sí, es importante el fallo. Es fundamental, porque si la Corte les prohíbe el aumento... Lo que algunos decían ayer, a ver, atención con este dato, que hay que evaluarlo y hay que ver qué grado de aplicación tiene, pero... si la Corte Suprema, si el gobierno en el día de hoy va a presentar este recurso extraordinario y eso tiene que tomar de alguna manera una dimensión para que pueda ser analizado por la Corte Suprema, y el gobierno mientras tanto, después de presentar ese recurso, cambia la resolución del incremento, ¿se entiende? Es decir, la resolución que teníamos ya no está más vigente, vamos a poner otra nueva. ¿Cuál es la pregunta allí? Bueno, que hay una nueva resolución y la Corte va a tener que expedirse sobre una que ya no va a estar vigente. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuál va a ser de alguna manera la decisión de fondo? Por eso lo que todo el mundo dice, y lo está diciendo la oposición, lo que pasa es que el gobierno no quiere escuchar, que es una decisión política. Lo que ayer hace el gobierno, no es que se reunieron ayer de urgencia, lo que ayer toman es la solución Frigerio para cuando los gobernadores del sur se levantaron en contra del mismo argumento que habían utilizado. Porque, a ver, este argumento que usa el presidente ayer, que si andás en patas y en remera, lo habían utilizado para las circunstancias del sur. En el sur es diferente. En el sur hay casas que si no tienen todo el tiempo la calefacción prendida, se les congelan las cañerías de agua y no tienen agua. O se le pone en el techo, no sé, se le endurece la nieve y no pueden salir de sus casas, qué sé yo. Son condiciones climáticas totalmente adversas las que viven en una región. Pero ahí está nuevamente el error que comete el gobierno de no haber ni siquiera tenido en cuenta las diferentes zonas geográficas de la República Argentina para poner tarifas diferenciadas. Esto me acuerdo que lo dijo una de las primeras que dijo esto desde la oposición, lo marcó en un debate en Minuto 1, fue Graciela Camaño.
Cuando empezaba a surgir el tema dijo, ay, en la misma provincia de Buenos Aires. Una cosa es al sur del Río Negro, otra cosa es Mar del Plata, otra cosa es el norte de la provincia. Lo que pasa es que el gobierno hizo un tarifazo mortal a los ponchazos para todo el mundo y ahora tiene los problemas políticos que está teniendo. Pero Gato, ojo. Y no quiere ceder en algo que está desde el inicio mal dado, porque ya todo el mundo lo dice, hasta sus propios aliados lo están diciendo, hasta el propio Ernesto Sanz, hasta el propio radicalismo ayer ha salido a decir, muchachos, hay que barajar y dar de nuevo. Esto está desde el inicio mal realizado, mal confeccionado y mal estipulado. Sí, pero de todas maneras, a ver, Gustavo, yo coincido en parte con lo que vos decís, pero lo que me parece es que uno no puede tener esa amnesia de cuál es el estado del mercado de la energía en Argentina, que por primera vez el ministro Esos son de Energía... argumentos No son argumentos. sí. No, ¿qué argumentos Tenés políticos? que admitir que se equivocaron de ninguna manera. que tienen que hacer No. todo lo mismo. Pero, a ver, pero por favor. Yo ayer lo marcaba, digamos, la Argentina tiene una crisis energética fenomenal. No tiene el gas suficiente para abastecer ni la economía, es decir, ni a las empresas, ni a los domicilios. Es decir, el país ha crecido a lo largo de los últimos años, y creo que con esto no hay discusiones, podremos discutir si el INDEC lo informaba bien o no, pero digo, el país ha crecido a lo largo de la última década, y con ese crecimiento el mercado de la energía no acompañó para nada. ¿Por qué? Bueno, porque la estructura que estaba, la cantidad de gas que había, lo que se trató de hacer es, bueno, hacer una especie de tarifa plana para todo el mundo, que todo el mundo consuma lo que creía conveniente, hasta que llegó un momento donde hubo que aplicar cortes porque ya no alcanzaba. Y a partir de allí, como no se habían hecho las inversiones, ¿qué se hizo? Bueno, que se empiece a importar gas. Claro, el precio del gas en el mercado internacional empezó a subir tanto que ya no alcanzaban los dólares para pagarlo. Y ahí es donde viene el cuello de botella con el que este gobierno se encuentra, que es, bueno, ¿qué hacemos ahora? No tenemos suficiente para pagar las importaciones de gas y de alguna manera no tenemos la estructura para abastecer de gas a lo que es, yo te diría, la base económica de la Argentina. Entonces, sin embargo, ¿por dónde Aranguren está cortamos? pagando 180% más No, el gas que importa claro, de Chile. bueno, Aranguren, así que plata hay. Yo te Y lo dije pone ayer, Shell, Aranguren tendrá que responder. y lo pone Shell, Bueno, Aranguren, que es la empresa hasta que Pero la que es hace más, poco era Aranguren así. va a tener que Quedaste responder corto. por eso. A mí me Te parece quedaste bien. corto. Que responda por Es eso. lo que están denunciando. Pino Solana está denunciando 1.30, 5.20. Claro, bueno, que Y el ministro de Economía de Bolivia, el ministro de Economía de Bolivia que ha dicho públicamente que a ellos no le han pedido aumentar los cupos de gas. 1.30, 5.20. Claro, Lo ha dicho el ministro de Pero porque lo que hay es una Economía decisión Bolivia. hay una decisión del gobierno que yo también considero polémica y también la podemos discutir, de ajustar ese mercado donde vos tenés mucha demanda y no tenés casi oferta por precio. Es decir, uno puede ajustar por cantidad o por precio. En rigor, en este caso lo que se hace es, se le pone un precio exorbitante a un recurso que es limitado y del cual realmente la Argentina en este momento no tiene stock, es decir, no tenés gas suficiente. ¿Qué haces? ¿Qué le decís a todo el mundo? Bueno, consuma menos. ¿Qué pasa si la gente no quiere consumir menos gas? ¿Qué es el pedido que hace el gobierno? Y la gente que dice, no, bueno, yo no me voy a morir de frío en invierno. Pero es obvio que no va a pasar. Es razonable. Entonces, claro, es obvio es que la respuesta natural es esa en cualquier parte del mundo, no solo en la Argentina. Bueno, hace una tarifa de premios y castigos. No, por para eso aquel que consume más, que pague más, y aquel que ahorra y que consume menos, como muchas, que deben ser la mayoría de la familia en la Argentina, que no tienen las comodidades a las que aludía el presidente ayer, como para andar en pata y en remera, que paguen más, que son los barrios más acomodados tal vez o más residenciales, que tienen una caldera central, una calefacción por radiadores y todo lo demás. Y van a pagar más, van a pagar facturas de 5.000, 6.000, 7.000, sí, pero 12.000 van a poder pesos, gastar digamos. lo mismo, van a poder seguir usando, no van a hacer ahorro Sí. porque es a lo que gastaban el año pasado. Entonces ahí no hay tampoco. Sí, sí, ¿Te obviamente. das cuenta que ayer el discurso del gobierno chocó contra la No, realidad? la solución Durante fue todo el política día y no fue dijeron, económica. ahorren. Y los Coincido que con gastan, eso. los que tienen sauna, pileta climatizada y todo lo demás, van a poder seguir derrochando El que tiene gas. pileta climatizada está en una situación psicológica grave, digamos, en este contexto. Obviamente, digamos, jamás se va a poder utilizar porque por lo si que va a vale, multiplicar claro, lo que pagó el obviamente. año pasado, Claro, va a mucha poder gente seguir usando. edificó, tiene su estructura de energía y de calefacción preparada para lo que eran tarifas que obviamente no tenían ningún sentido, como eran las que se aplicaban antes, donde vos pagabas por servicio de cable, por ejemplo, una tarifa de 700, 800 pesos, y por una boleta de gas pagabas 50, 60 pesos. La verdad que no tiene, No, pero eso no en tiene una algunos- lógica. eso en hay algunos mucha lugares, gente que- No, pero está bien. muy pocos lugares. Pero yo en la provincia se Sí. pagaba fortunas, ¿eh? No, en la provincia se pagaba más. lo Fortuna. decimos. ¿Por qué? Porque Lo ya que hubo pasa- un ajuste tarifario. Pero lo que pasa, digamos. Julián Gato, que ahora el gobierno y los usuarios
judicializaron el tema, llegó a la Corte y la Corte puede sentar jurisprudencia y esto puede ser un tema muy delicado. Porque vos te podés amparar en un fallo de la Corte el día de mañana para decir, no, ¿por qué me van a aumentar? También. Claro. Porque además está el fallo de la Cámara Federal de La Plata. Porque después te puede venir, esto puede seguir a elementos más arriba todavía. Hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puedo decir, en base a lo que dijo la Cámara Federal de La Plata, que es un derecho humano básico el acceder a calefaccionarte, a tomar agua, a prender la luz de tu casa. En algunas otras doctrinas dicen que es confiscatorio, que atenta contra la propiedad privada. El aumento. Vamos a algunos puntos, ¿les parece bien? Bueno, hagámoslo. Sí, bueno, 300.000 usuarios a tarifa social directa. Cuando hablábamos recién de esto que se explicó en el día de ayer, de la georreferenciación y que sea por zona, también lo que uno se pregunta es, ya estamos en julio, avanzado julio, agosto, ¿esto va a ser de manera inmediata? Porque la verdad es que si no se nos pasa el invierno también, ¿no? Para eximir o darle tarifa social a los sectores más vulnerables en general por barrio. Claro, se le va a dar por barrio. Esto ya había sido anticipado hace algunos días, lo habíamos conversado. Evidentemente el gobierno le empieza a dar cierta estatura a lo que es este tipo de, yo diría, planificación, por lo menos para tratar de resolver algo que se ve que por otro lado no se puede, que es identificar quiénes son efectivamente los que necesitan esa tarifa social. ¿Por qué? Bueno, primero porque no hubo buena información y segundo porque a mucha gente le está costando cumplir con los requisitos. Y acá hay un dato que ayer dijo Aranguren sobre el final de la conferencia, que no se tomó nota, pero a mí me parece importante, que es que probablemente van a empezar a cambiar las condiciones o requisitos para acceder a la tarifa social. Se van a flexibilizar. ¿Por qué? Porque vamos a suponer el caso que vos trabajás con tu auto y tu auto tiene una antigüedad que es menor de 15 años. Es decir, vos necesitas un auto moderno para trabajar, si no te genera un montón de gastos. Bueno, eso era un impedimento para acceder a la tarifa social. Claro. Es decir, si vos tenías un auto con un modelo que no excedía los 15 años de antigüedad, evidentemente tenías una complicación. No tiene ninguna lógica, nosotros lo dijimos acá. Totalmente irracional. Era irracional porque el auto en muchos casos es una herramienta de trabajo y obviamente si vos tratás de renovarlo, incluso haciendo muchos sacrificios para que no te genere más gastos después. Bueno, eso se va a revisar y lo más probable es que en la nueva resolución haya algunos cambios. El otro dato es que si el gobierno va a cambiar la resolución, no nos olvidemos que adentro de la resolución estaban todas las condiciones para la tarifa social. Quiere decir que deja de tener vigencia por lo menos la resolución que teníamos hasta ahora. Por ende, hay que ver si mucha gente que va a tratar de hacer la tarifa social en estos días va a poder hacerla. Les doy un dato también, en vastísimos lugares de la provincia de Buenos Aires, no es gas natural. La garrafa social que estaba en 100 pesos cuesta hoy 150 pesos. Claro, en algunos barrios, si yo ayer hablaba de la garrafa social, se supone que tiene que tener un valor cercano a los 95 pesos. En ningún lado se registra este valor. Hay un sistema de subsidios para aplicar 20 pesos la conseguís por garrafa. Pesos la tarifa. En algunos lugares sí, pero aumentó un 50% kilos, en 30 kilos. Son 10 kilos, Se lo consumís. En una semana, 2 hornallas, solamente obviamente para cocinar. Pero el 95 quedó al precio, ¿se acuerdan del último plan social para la garrafa? Que el gobierno te cubría, era 20 95 pesos. En total, el gobierno te cubría 20 pesos. Te terminaba saliendo 75, pero estamos hablando de... Bueno, no hubo modificaciones en el precio atrás de la garrafa, pero sí, obviamente hay sectores que terminan distribuyendo esa garrafa en los domicilios y cuando vas a pagarlo, nosotros lo tenemos por Twitter porque hay mucha gente que dice, la verdad que yo la pago 120, 130, mismo lo que decía Antonio, 150 pesos. El gobierno podría ir, me parece, porque realmente hay que tomar conciencia de que para mucha gente es la única forma que tiene de hacerse de energía y hay que hacer un control. Igual, ahí. Julián, te quiero preguntar esto, porque vos explicabas, y muchos lo explicaban ayer en conferencia de prensa, esto de la situación, que la gente no es consciente de la situación en la que estamos. Yo creo que la gente no objeta eso. La gente entiende la situación en la que estamos. Lo que muchos piden es que no sea el usuario que cobra 10.000, 15.000 pesos, el encargado de... Entiendo que esto ahora tiene un costo para el gobierno de unos 11 millones, ¿no? 12.000 millones de pesos. 12.000 millones, perdón, 12.000 millones de pesos. Bueno, eso me parece que es lo que se objeta, porque si no todo el tiempo decimos, bueno, como no se hicieron inversiones antes, ahora esto tiene que ser así. No, lo que la gente pide es que se busque otra opción y que sea un sector que tiene mejores recursos el encargado de, poner esos millones y que no lo ponga la maestra o la persona que cobra 15.000 pesos. Vamos a escuchar qué decían los políticos anoche en la cena de la rural. Escuchémoslos, a ver. Planteé desde el primer momento que era más amigo de mayor gradualidad para que no le pegue tanto sobre la espalda de la gente este tipo de medidas. Bueno, el gobierno tomó otro camino, aún así
acordamos algún determinado sendero para ponerle determinados topes a sectores productivos y también a las familias. Lamentablemente en las tarifas que vemos eso no ha pasado, entonces evidentemente ha habido un problema en lo que hace a la instrumentación, ¿no? El fallo de la Justicia de La Plata sigue vigente y quedó nulo el tarifazo en todo el país. Esperamos que con esta medida que hemos tomado la Corte tome la decisión de dejar avanzar, porque hace falta que se corrija algo que estaba mal. El plan B es, desde el punto de vista del gas, que corten el gas. Si no hay más, no hay más. Y desde el punto de vista de los precios, tampoco es magia. Siempre alguien paga el precio, o sea que o se paga de alguna manera razonable, acordada, entre todos los actores de este sistema, en el cual la justicia es un actor más, o si no, lo va a terminar pagando la inflación. Este es un régimen transitorio mientras se han adelantado las fechas de las audiencias públicas que van a generar un régimen definitivo. Este es un régimen transitorio, pero es un régimen que va a rebajar notoriamente lo que habían sido las facturaciones hasta acá y va en línea con lo que ha dicho la justicia. Es más, esta nueva resolución esperamos esté bajo un paraguas judicial y de esta manera se puedan refacturar con estos nuevos valores que van a ser sensiblemente inferiores. Bueno, creo que estamos haciendo el esfuerzo que tenemos que hacer para poder reformular las cosas que por ahí estaban realmente afectando a familias que no tenían la posibilidad ni la capacidad de pagar esas tarifas. Entonces, bueno, se está haciendo ese esfuerzo, creo que el jefe de gabinete fue claro, va a haber un aumento que es tope para toda la tarifa, digamos, para toda la factura, de 400%, porque en algunos casos habíamos pasado eso cuando se sumaban los impuestos y todo eso. Estamos haciendo el esfuerzo que el gobierno, digamos, puede hacer, tratando de que todos pongamos algo, porque definitivamente la verdadera verdad, la verdadera realidad es que estamos en un momento difícil con el tema de la energía, porque no hemos hecho las inversiones necesarias, ustedes saben, porque no se fue, digamos, acomodando la tarifa paulatinamente como se debería haber hecho. Poniéndole el tope máximo del 400%, tienden a tomar en cuenta que para muchas familias el haber recibido una factura con un incremento superior, evidentemente fue un golpe muy fuerte. Bueno, aquí entra la discusión, ¿no? Lo interesante son las justificaciones. ¿Quién invirtió, quién no invirtió? Pero además las Los justificaciones. responsables de invertir. Porque todos, como se dan cuenta del error cometido, nadie se quiere hacer responsable. Entonces empiezan las justificaciones. Pero son datos de la realidad, Gustavo, no son justificaciones, son datos de la realidad. Pero hasta los aliados políticos, Urtubey diciendo, bueno, yo lo dije. Un político como Ernesto Sanz que diga, bueno, ahora el paraguas judicial. Nadie se quiere hacer cargo de la irresponsabilidad que cometieron con el tarifazo, que lo está pagando la gente de algo que no hicieron pensándolo o que lo hayan hecho en estas diferentes zonas o algo. Nadie se hace cargo, hasta los propios aliados buscan justificativos. Es increíble ver cómo se van abriendo y buscan argumentos para sostener algo que no pueden sostener en público realmente. yo no estoy de acuerdo, digamos. A mí me parece que, a ver, hay distintas cuestiones, ¿no? Escuchábamos algunos que tienen una posición mucho más dura y menos dialoguista, que obviamente no son los que... Me gustó la posición de Pinedo, ganaron hay que el día cortar de ayer. el gas. Bueno, ahí está. La de Pinedo. La posición de Pinedo es mucho más dura, realmente. Cortemos el gas y no demos gas. Era que, no, bueno, yo no... digamos, te quedas corto. Para mí no es racional. Bueno, sí, por suerte no son los que están tomando las decisiones, digamos. Por suerte. No son los que están tomando las decisiones en este momento. Interesante la posición de Pinedo. Ayer ganó la posición dialoguista, ganó la posición de los gobernadores, de los intendentes. Me parece que en ese sentido va bien. Ahora, hay datos de la realidad que uno no puede negar. Recién hablaba Michetti, la vicepresidenta, de el tema de las inversiones. Esto no estaba pasando, este ajuste no estaba pasando si vos hubieras hecho las inversiones. ¿Vos querés tener un gas barato para todos? Bueno, perfecto. Entonces tenés que hacer unas inversiones para que eso obviamente te genere ese recurso en la forma en la que lo necesitas. La Argentina tiene gas, tiene una de las principales reservas del mundo de gas. Entonces, con más razón todavía, te justificaba mucho hacer las inversiones. ¿Para qué? Para sacar el gas que está en este momento bajo tierra. No se hicieron, se pueden hacer. En el año 2020 lo vamos a tener. Bueno, ¿quién va a poner la plata? Yo siempre digo que una de las grandes preguntas de la economía de todos estos meses es ¿quién pone la plata? Obviamente.
Bueno, Repsol y otras compañías no hicieron las inversiones. La verdad, y por eso le sacaron la concesión que tenía. Pero bien que mandaba las utilidades a España. Bueno, pero hay alguien que tenía que controlarlo que no lo hacía, digamos. Y esto también hay que marcarlo. Ahora, ¿por qué nosotros pagamos el barril de crudo más caro que el resto del mundo? Bueno, ¿por qué no subsidiamos el crudo nosotros? Porque durante muchos años, es muy interesante esto porque preguntas, porque durante muchos años también vos a las empresas no les reconocías el precio del barril, sino que se lo pagabas por abajo. Entonces las empresas que te dicen, pará, si cuando el precio era mucho más caro, yo sacaba el precio del barril y vos me lo pagabas por abajo, ahora que el precio está mucho más bajo, vos me lo tenés que pagar por arriba para que yo mantenga la actividad económica. Pero son más o menos unos $20 más, ¿no? 15 dólares más. Sí, bueno, y de la misma manera pasaba antes. En los últimos años, el gobierno, para ofrecerle nafta a un precio subsidiado a toda la gente, lo que hacía era, no le reconocía a las empresas el precio internacional, sino que se los pagaba por debajo. Entonces las empresas que dicen ahora, si durante los últimos años vos me lo pagabas por debajo, ahora pagámelo por arriba. Pero hay YPF. Hay YPF y las otras compañías también. Claro, exactamente. Que es del Estado. Exactamente. Nos vende petróleo nosotros más caro. Sí, porque se supone que... Es más barato comprarlo afuera. Sí, pero se supone que tiene que conservar determinado tipo de condiciones la actividad vinculada a la extracción de hidrocarburos para que no se despida gente, para que mantenga la actividad, para tener una política de autoabastecimiento. Lo hace para que perfore y nunca perforaron. Bueno, eso es una interesante discusión, digamos, ¿no? Porque, ¿qué te decían las empresas antes? Mira, yo no perforo porque como estás pagando el barril por debajo de lo que vale los últimos años, no perforo. Y al gobierno eso le cerraba, decir, bueno, está perfecto, a mí me importa tener la nafta barata. Hasta que llegó un momento donde realmente no pudiste más que ir ajustándolo. Claro, en ese contexto se dio la estatización de YPF, es decir, YPF ya era tuya y tenías que fomentar que trabajara, que hiciera exploración, que bueno, ahí faltaban recursos y se invitó a empresas de afuera para que lo hagan, una política que sigue teniendo lugar ahora, ¿no? Hoy recordemos que el barril nosotros lo pagamos más caro, como $20 más, por este subsidio, o sea, subsidiamos la perforación que no se perfora. Claro, que es totalmente discutible, porque vos decís, bueno, pará, la gente tiene que pagar cuando carga un litro de nafta, tiene que subsidiar a una empresa que en algunos casos hasta tiene, es multinacional, tiene recursos como para discutirlo, de verdad. Claro, pero por supuesto, de la misma manera que discutíamos si aquel que se veía beneficiado por el dólar o el cepo al dólar era el que se viajaba a Miami y pagaba con un dólar que era el dólar tarjeta, el dólar turista, mucho más barato a aquel que directamente ni siquiera tenía acceso a esa divisa, porque no podía viajar. Es decir, fíjate que en varios aspectos se repite este esquema. Julián, estuvo Sergio Massa ayer aquí con uno de los móviles en el diario, con Víctor Hugo Morales, y esto decía justamente al respecto de lo que se había anunciado. Que me alegra que el gobierno haya tomado conciencia de la gravedad de la situación. A mí me parece que cuando uno plantea con respeto, como lo hicimos nosotros, que una tarifa tiene que ser razonable, que se pueda pagar, y se encuentra con que docentes, jubilados o trabajadores, por ejemplo, de hospitales públicos, comparan su recibo de sueldo con la tarifa de gas y muchas veces le da más la tarifa de gas que su salario, el contrato perdió razonabilidad. El segundo punto, y en el que me parece que a partir del anuncio de hoy tenemos que poner un ojo muy, muy especial, es en las empresas y en los entes reguladores. ¿Por qué en las empresas y por qué en los entes reguladores? Porque mientras un anuncio queda solo en un anuncio y no pega en la vida de la gente, lo que termina pasando es que una noticia se desvanece. ¿A mí qué me preocupa? Me preocupa que hay empresas de servicios públicos que en estos días, frente al reclamo, han tratado a la gente como ganado. Me preocupa que el Enargas o los entes reguladores tengan gerenciamiento y mirada puesta en favor de las empresas y no en favor del usuario. Me preocupa además que tengamos una situación en la cual haya gente que no sea abarcada por el georreferenciamiento del que hablaron, pero no pueda pagar la tarifa. Por eso es clave que ahora asumamos que hay un trabajo cuerpo a cuerpo al lado de la gente para protegerla. Bueno, le recordamos a la gente al respecto de lo que dijo Pinedo antes, Gato, que el servicio no se lo van a cortar. No, además... Porque la declaración de Pinedo puede dejar a algunos con duda, ¿no? Las asociaciones de consumidores hoy reiteraron que frente a la duda no hay que pagar la tarifa, no pueden cortar el servicio
y habrá que esperar en todo caso el camino que hoy empieza a transitar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque que es largo, como ellos, es largo, pero ellos mismos lo están diciendo. En vez de haber encontrado una solución política, han depositado todo en la justicia. Así que mientras tanto, la gente, si quiere, no puede pagar la tarifa. Bien. Aún la que le vuelvan a poner con el tope de los 400%, porque hay que esperar las definiciones de la Corte. Gato, muchas gracias. Hasta luego.